Buenos días, señoras y señores consejeras y consejeros electorales, representantes de la candidatura de este Consejo Municipal Electoral de Atenco. Señora secretaria, sean todos bienvenidos. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal Electoral de Atenco, siendo las 12:42 del día 8 de junio de 2021, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Federal, 144 de la Constitución Local, 4, numeral 1, 44, inciso GG, 98, numeral 2 y 104, incisos A y H, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 23, numeral 1, inciso A, B y J, de la Ley General de Partidos Políticos, 1, 27, 29, 112, 168, numeral 1, 383, 384, numeral 1, 385, 386, 387, 388 y 389 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 1, 168, fracción 1 y octavo, 197 bis, 217, 219, 220, fracciones 1 y 2 del 221, fracciones 1 y 7, 235, 239 del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5, fracción tercera, 19, 23, 28 y 34, 6, 146 fracciones, cuarta, séptima, octava, novena, décima, treceava, 16ava, 19ava, 20 y 23, 147, primera, tercera y séptima, 148, fracciones cuarta, quinta, novena, doceava, 149, fracciones 1 y 5, 151, fracciones 2, 152, 155, 157, 159, 160, 162, 164, 167 fracciones, quinta y séptima, 171, 183, 186, 189, 192, 193, párrafo primero del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, Acuerdo INE, diagonal CG, 188-2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el plan integral de los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 2020-2021, Acuerdo INE, diagonal CG, 189, diagonal 220, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, el calendario para el proceso electoral de la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobado mediante acuerdo IEN, diagonal CG, diagonal 53, diagonal 2020, los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de Consejo Distrital y Municipal del proceso electoral para la elección de diputaciones e integrantes del proceso electoral para la elección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobados mediante acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 69, diagonal 2021. Secretaria, en cumplimiento del artículo 148, fracción cuarta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia del quórum legal.
Con gusto, señor presidente. Señor presidente, le informo que de conformidad con los artículos 221, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México, artículos 157 y 164 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el 8 de junio del presente mes y obran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de las y los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencias. Porfirio Hernández Hidalgo, presidente del Consejo Municipal Electoral. Presente. Consejeros, Marta Popoca Flores, consejera propietaria número 2. Presente. Guadalupe Marlene Acosta León, consejera propietaria número 3. Presente. Héctor Uriel Yáñez Pacheco, consejero propietario número 4. Presente. Luis Enrique Martínez López, consejero propietario número 5. Presente. Cuauhtémoc Miranda Jasteado, consejero propietario número 6. Presente. Representantes de partidos políticos: Partido Acción Nacional, Laura Antonia Miranda Ortega, propietario. Presente. Partido Revolución Institucional, propietario, suplente Juventino Albino Barbosa Vergara. Servidor. Del Partido de la Revolución Democrática, el representante propietario Elizabeth Nayeli Pérez López. Presente. Del Partido Verde Ecologista de México, representante propietario Erika Pérez II. Presente. Del Partido Movimiento Ciudadano, representante propietario Adriana Rosa Reyes. Presente. Del Partido Morena, representante propietario Roselena Contreras López. Presente. Del Partido Nueva, de la Nueva Alianza no hay nadie. Partido Encuentro Solidario, representante propietario Ricardo Flores Luna. Presente. Y su servidora Arely Solís Bravo como secretario del Consejo Municipal Electoral. Señor presidente, de conformidad con el artículo 219, párrafo 3 del Código Electoral del Estado de México, que establece que para que los consejos municipales puedan sesionar es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deben estar presentes en su ausencia el secretario, así como los artículos 5, fracción 13, artículo 146, fracción séptima y artículo 148, fracción quinta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Me permite informar a usted que están presentes 5 consejeros y consejeras propietarios y representantes de partido, propietarios, 6 representantes de partido propietarios y un representante de partido suplente. Y el de la voz, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Gracias, secretario. Por favor, proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, señor presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la declaración de inicio de la sesión. Muchas gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y la verificación por parte de la Secretaría del quórum legal, con fundamento en los artículos 152, fracción segunda y 167, fracción quinta y séptima, del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 12 horas con 51 minutos del día 8 de junio de 2021, declaro el inicio de la segunda sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Altenco. Secretaria,
Para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal en su casa. Sí, en este punto, debido a la situación que les comenté al inicio de la sesión, nuestra presidenta titular no se encuentra, entonces voy a asumir de manera temporal la presidencia de este órgano municipal en base al artículo 127, fracción primera de nuestro Código Electoral. Entonces, por lo tanto, yo me voy a tomar protesta. Yo, Porfirio Hernández Hidalgo, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanan y desempeñar real y patrióticamente los deberes de mi cargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y paridad de género que rigen las actividades de este instituto. Asimismo, en este momento nos está auxiliando la consejera propietaria número 1, está asumiendo las funciones de la Secretaría de órgano municipal, también bajo artículo 57, fracción primera, por lo cual, al igual que su servidor lo hizo, ella también asume el puesto de manera provisional, para lo cual le voy a solicitar también que se ponga usted de pie para realizar la protesta. Ciudadana Arely Solís Bravo, secretaria de este Consejo Municipal. Secretaria provisional de este Consejo Municipal, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanan y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y paridad de género que rigen las actividades del instituto. Sí, protesto. Gracias. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado de México se lo demanden. Gracias. También parece que hay consejeros, representantes del partido político que no han tomado protesta. Del PRD parece que ya tomó usted protesta. Bueno, le invito también a que se levante para tomar la protesta debida. Es del PRD. Ciudadana Elizabeth Nayeli Pérez López, representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y paridad de género que rigen las actividades del instituto? Sí, protesto. Gracias. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado de México se lo demanden. Muchas gracias. Señora secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Al respecto, señor presidente, me permito informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este consejo con la debida anticipación. Gracias, señora secretaria. Por favor, proceda a dar lectura el orden del día correspondiente. Con gusto, señor presidente. Los puntos del orden del día son los siguientes: lista de asistencia y verificación del quórum, declaratoria de inicio de la sesión, toma de protesta de los integrantes municipales electorales y vocal integrante de la Junta Municipal en su caso. Número 4, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 5, presentación de análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Número 6, presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación serán objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Número 7, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y punto de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Número 8, análisis y discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de los grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Número 9, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Número 10, informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta y en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Número 11, informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Número 12, asuntos generales y número 13, clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que solicitan se incorporen en asuntos generales? Sí, gracias, Laurita. Tiene la palabra el uso de voz la representante propietaria de Acción Nacional. Sí, buenas tardes. Mi asunto, en asuntos generales, lo que quiero tratar es sobre el apoyo al personal del INE e IEM. Ese es mi punto que quiero tratar. Gracias. Apoyo personal Apoyo al personal del INE y del IEM. Gracias. Sí.
Tiene el uso de la voz el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. La intervención ya la aludí en la reunión de mesa de trabajo. Sí, estamos conscientes del trabajo que estamos realizando y vamos a hacer. Usted ya aludió la situación que nos manda, o que por mandato, nuestro Código Electoral del Estado de México, en donde nos dijo que por las causales que podemos abrir las casillas, nada más van a ser 14 o 15, no recuerdo el número. Sin embargo, también dejó abierto usted la posibilidad, en dos ocasiones le pregunté, de que hubiese más número de casillas en la apertura. Esa es mi intervención, y salvo otra objeción, sí le haré llegar en su momento una petición certificada para poder realizar este tipo de actividad en unos cuantos, en este día. Por su atención, muchas gracias, señores. Con permiso. Sí, muchas gracias, representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Muchas gracias. Por favor, secretaria, proceda a solicitar el consenso de la representación de las candidaturas y someter a votación el orden del día con con la inclusión en asuntos generales del punto que está solicitando la representante del Partido Acción Nacional en cuanto al apoyo del personal del INE y del IEM. Gracias, señor presidente. Pregunto a los representantes de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto del orden del día que ha sido propuesto y manifieste expresamente. Señores consejeros y señores consejeras, someto a su consideración el orden del día. Por quienes estén a su aprobación, sírvanlo manifestando la mano. Presidente del Consejo Electoral, Porfirio Hernández Hidalgo. A favor. Consejero propietario, Marta Popoca Flores. A favor. Consejero propietario número 3, Guadalupe Marlene Acosta León. A favor. Consejero propietario número 4, Héctor Uriel Yáñez Pacheco. A favor. Consejero propietario número 5, Luis Enrique Martínez López. A favor. Consejero propietario número 6, Cuauhtémoc Miranda Jaspeado. A favor. Señor presidente, le informo que la propuesta de orden del día ha sido aprobada por el Consejo de los representantes de las candidaturas por unanimidad de votos y de las consejeras y de los consejeros integrantes de este Consejo Municipal. Informa usted, señor presidente, que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el Consejo, sería de unanimidad. Unanimidad de los representantes de las candidaturas por voto de los consejeros y consejeras electorales integrantes de este Consejo Municipal. ¿Es cuánto, señor presidente? Sí, muchas gracias. Señor presidente, pido su anuencia para retirarme y dejarle en el lugar a la propietaria de esta representación. Claro que sí, representante. Gracias. ¿Ya se integró la representante propia? No.
Bueno, ya una vez que ya, digamos, hubo el intercambio entre los representantes del Partido Revolucionario Institucional a las 3 horas con 1 minuto, y tomó su lugar la propietaria a las 3 horas con 2 minutos. Pregunto a ustedes, integrantes de este consejo, en razón de que se anexó a la convocatoria a esta sesión por medio electrónico los siguientes documentos correspondientes a los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, con fundamento en el artículo 171 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Señora secretaria, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones de las candidaturas y someter a votación la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, señor presidente. Pregunto a los representantes de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensación de la lectura de los documentos circulados en el orden del día, lo manifieste expresamente. Buenos días. Por parte de la representación de Morena, efectivamente llegaron los puntos 6, 7, 8 y 9, pero no tengo los otros puntos. 6, 8 y 9. Faltaría el punto. Sí, me informan, a lo mejor por una omisión o no sé, problemas de internet no llegó, pero me informan que sí se les envió a todos. Me están informando que sí se les envió a todos, si no en su defecto, se les vuelve a reenviar. Hasta la representante de Morena, representante por Secretaría, no sé, llena, ¿verdad? Sí, por favor. Entonces le van a hacer llegar. Entonces, bueno, sí me están diciendo que les mandaron el 7, el 8 y el 9. 6, 7, 8 y 9. Así es como que hemos recibido 6, 7, 8 y 9. Entonces nomás vamos a Entonces nada más los que vamos a aprobar el consenso son entonces les mandamos el 7, el 8 y el 9 nada más, ¿no? 6, 7, 8 y 9. Bueno, una sugerencia al presidente. Sí. Si fuera posible que nos pudieran imprimir ahorita. Sí, es lo que vamos a hacer. Ah, gracias. Sí, entonces tenemos la dispensa de los 6, 7, 8 y 9. ¿Quedamos? Sí. Bueno, vamos otra vez a realizarlo. Ya tuvimos la observación de la representante que es en base a esos puntos. Le solicito, secretaria, que haga ya nos el sentido de la votación a los integrantes, bueno, a los consejeros. Sí, de nuevo esos puntos. El 6, 7, 8 y 9, para que ellos nos otorguen la facultad de ya no volverlos a mencionar, y ya no estaríamos en el punto 5, 10 y 11. No, al revés. Tenemos el 5, 6, 7, 8 y 9. Faltaría nada más el 10 y el 11. No, el 5 no lo tenemos. No, el 5 no. Ah, necesito 6, del 6 al 9 sí hay.
6, 7, 8 y 9, ese ya los tienen. Ajá. Bueno. Entonces nomás sería la dispensa de esos puntos. Del 5, 10, 11. No, de 6, 7, 8 y 9. Los demás son los que faltan. Sí. Tú llevas de puntos 6, 7, 8 y 9, vamos a pedir La dispensa. la dispensa. Ok. Entonces pregunto nuevamente a los representantes de las candidaturas si existe alguna representación que otorgue la dispensa de los puntos 6, 7, 8 y 9 del orden del día. Así es. Señores consejeros y señores consejeras, quien esté por la dispensación de la lectura de los documentos 6, 7, 8 y 9, favor de manifestando levantando la mano. Presidente del Consejo, Porfirio Hernández. Por favor. Consejero propietario número 2, Marta Popoca Flores. A favor. Consejero propietario número 3, Guadalupe Marlena Costa. A favor. Consejero propietario número 4, Héctor Uriel Yáñez Pacheco. A favor. Consejero propietario número 5, Luis Enrique Martínez López. A favor. Y consejero propietario 6, Cuauhtémoc Miranda Jaspeano. A favor. Señor consejeros y consejeras, quienes estén. Presidente, le informe que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos 6, 7, 8 y 9 que fueron circulados en el orden del día ha sido aprobada por el Consejo de las Representaciones de las Candidaturas por unanimidad de votos de los consejeros y consejeras electorales integrantes de este Consejo Municipal. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, señora secretaria. Por favor, proceda a informar a este consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que la de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guarda las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo, se realizó previamente, bueno, lo hicimos en la reunión de trabajo. Cabe mencionar que de las 71 casillas que fueron, de hecho me está diciendo apenas, de las 71 casillas que fueron instaladas en nuestro ámbito municipal, no tenemos datos. ¿Por qué? Porque por la razón de que no encontramos el acta. Presuponemos o suponemos que está dentro del paquete electoral para el día de mañana, y en base a si lo tiene o no lo tiene, se podría en un momento dado hacer el recuento de sus casillas. Tendrá 41 básica. Y esas son las casillas que vamos a aperturar. Bueno, cuando aperturemos la caja, vamos a checar si están o no está el acta de escrutinio y cómputo. ¿Qué sigue? El procedimiento es que si no se encuentra el acta de escrutinio y cómputo, vamos a estar contables. Dígame, ¿tiene el uso de la voz la representante del partido? Habían mencionado, si no mal entendí, la 238 contigua, extemporánea 1 contigua 4. Sí, si no Que se encontraba en el mismo caso, ¿no? Ajá. Bueno, entonces tenemos dos que no sabemos o no tenemos el acta de escrutinio y cómputo. 234 básica y 241 básica.
Sería la 238, extraordinaria 1, contigua 4. A ver, ¿es la 238? Extraordinaria 1, Contigua 4. sí. Y la 241 básica. 241 básica. Bueno, disculpen así que la confusión. De hecho, esto va a quedar plasmado en el documento como informe de, digamos, que estamos realizando. Entonces, la 238, extraordinaria 1, contigua 4 y la 241 básica, son las que, digamos, vamos a buscar el acta y en su defecto estarían sujetas o no a recuento. Aparte también tenemos las casillas 238 contigua 6, 238 contigua 7, 239 contigua 3, 242 contigua 2, 244 básica, 233 contigua 1, 238 contigua 3, 233 contigua 2, 245 contigua 2, 238 contigua 5, 239 contigua 1, 238 contigua 2, 239 contigua 4 y la 245 contigua 1. ¿Estamos? En total serían, habíamos dicho que eran... Son 14 casillas. Y las que tenemos que checar esta data. Eso, a grosso modo, es lo que tratamos en la reunión. Entonces, si existiera alguna observación sobre este punto, también, ya saben, tienen la intervención de los, bueno, tienen el derecho al uso de la voz en este punto. Si hubiese algo que hubiese omitido, les comento, el informe fue, bueno, el informe apenas lo estoy escribiendo y es en base al sentido que tuvimos en nuestra reunión de trabajo previo. Bueno, ¿tiene el uso de la voz la representante de Acción Nacional? Sí, nada más para preguntar en dónde se va a hacer el recuento. ¿Sería aquí? Es en el consejo. Ah, aquí adentro. Sí. No allá. No tenemos las condiciones para hacerlo fuera, porque dado que el causal que te permite hacer en un lugar alterno, digamos, el reconteo es pasar de 20. En este punto tenemos 14. Entonces, vamos a extremar las medidas de sanitización y todo eso para hacerlo con la debida. Y el personal también. Sí, si se acuerdan, consejeros, representantes del partido, ya hicimos alguna actividad similar, digamos, cuando hicimos lo de el sellado, se estuvo sanitizando cada 2 horas, se estuvo tomando las medidas. En su momento también, digamos, aisló un poquito aquí el recinto para evitar en lo posible, digamos, contaminación. También ustedes ya lo saben, lo vamos a seguir manifestando, las medidas de seguridad, cubrebocas, su plumita no la compartan como a veces yo hago, no tomen el mal ejemplo, pero su pluma que sea personal, su cubrebocas, si es posible, si tuviesen su careta, también, digamos, vamos a ver la pertinencia o no de tener unos guantitos. Si no, pues vamos a seguir con la sanitización, con los geles, o sea, de tal manera dar certeza, dar seguridad a ustedes, integrantes de este consejo, que el área es segura, que el área va a contar con las mejores medidas de higiene para que podamos hacer la labor.
Sí, otra duda, bueno, luego se coloca la gente ahí del lado de la cocina, como fue el día de la sesión que tuvimos de las elecciones, el día 6. Entonces a veces como que yo observé que había como mucha gente en un momento determinado. No sé si esa zona la van a despejar o ahí va a ser permitido también. Digamos que, lógico, la contingencia te ha obligado a asumir varios códigos de conducta, varios códigos, digamos, para evitar el contagio. Pero también es cierto que es libre de las personas que estén. Entonces les vamos a pedir en ese aspecto a los partidos políticos, que luego son los más interesados, que limiten el número de sus afines, de sus compañeros, para que nada más estén las personas, para que no estén las personas indicadas. O sea, digamos, yo apelo más a la colaboración de los representantes del partido, apelo también al apoyo de ustedes para que, sin menoscabar su derecho a asistir a una sesión que en principio debe ser a nivel público, sí se limiten por la pandemia. Si no, si fuese el caso y viéramos en peligro por exceso de personas, entonces sí se les tendría que solicitar. Pero apelo más a la comprensión y apoyo de los actores que intervienen en este proceso. Si no hubiese más Gracias. Si no hubiese más intervenciones, entonces pasamos al siguiente punto del orden del día. Secretaria, por favor. El siguiente orden del día es relativo a la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Municipal para que se determina las casillas cuya votación será un objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Y señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, les fue presentado previamente y se dispensó su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna intervención. Toda vez que no existe manifestación alguna, señoras y señores consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos. Entonces ya en este sentido pues ya somos tal vez reiterativos, son 14 casillas las que vamos a tener que contar en un inicio. Tenemos dos casillas más que pueden o no ser recontadas, y en su defecto también, si fuese el caso, si encontráramos alguna otra anormalidad, tendríamos la obligación de realizar un recuento, pero eso lo tendríamos que ver en físico. Entonces, en ese sentido va ese proyecto de acuerdo que les mandaron. Entonces, les solicito, señora secretaria, por favor, proceda a solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y someter a votación el acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Con gusto, señor presidente. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación serán objeto del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México,
lo manifiesten expresamente. Ok, no hay. Señores consejeras y señores consejeros, quienes estén por la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación serán objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas por el Código Electoral del Estado de México, piden lo manifiesten levantando la mano. Señores consejeros y consejeras, quienes no estén a favor de la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación serán objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas por el Código Electoral, síganse manifestando levantando la mano. Entonces está aprobado por unanimidad. Yo le pregunto a las y a los consejeros también. Gracias, señoras y señores consejeros. He de comentar que este acuerdo número 7 será anexado al acta de esta segunda sesión extraordinaria. Por favor, secretaria, de saber el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que los proyectos de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas, les fue presentado previamente y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna intervención. Toda vez que no existe manifestación alguna, señoras y señores consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deban instalarse para el inicio inmediato del recuento. En nuestro aspecto ya mencionamos que no vamos a tener digamos, puntos de recuento, no vamos a tener esa eventualidad, dado que con los elementos que tenemos, con los elementos que hasta ahorita estamos manejando, no nos da para hacer un recuento en una sede alterna. Pues lo vamos a hacer todo digamos aquí en el pleno del Consejo. Señora secretaria, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones. No, esto finalmente no hay materia. Entonces vamos al siguiente punto del orden del día, por favor, secretario. No, porque no hay, este acuerdo no tiene materia, no hay materia para aprobar. Entonces vamos al punto al 8, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de casillas. Sí, también en este punto, también volvemos otra vez a lo mismo. No se van a establecer grupos de trabajo, dado con los elementos que contamos hasta el día de hoy, no tenemos materia para hacer grupos de trabajo. Reitero, se va a realizar aquí en la mesa del pleno. Entonces vamos a, salvo que hubiese alguna intervención de los partidos políticos o de consejeros, vamos al siguiente punto del orden del día. Secretarias, ¿tienen algún comentario, tiene el uso de la voz la presentación?
Espérame. Perdón. Solamente quiero que quede estipulado que si se presentara el caso físico, como usted lo mencionó, de que fuera necesario el reconteo de más casillas, que quede estipulado en el documento. Ajá, salvo que no hubiese yo visto, pero generalmente los proyectos de acuerdo vienen estipulados en ese sentido, y sobre todo de esta cuestión muy delicada que es de que si en un momento dado se presentara condiciones o para hacer un reconteo en otro paquete, se da. Eso se deja abierto. Lo podemos asentar en acta, pero me parece también que está en los proyectos de acuerdo que les mandaron. Físicamente no ahorita no me acuerdo, bueno, no recuerdo, pero generalmente siempre se le pone esa, y sobre todo, les digo, en esta situación, se pone siempre esa eventualidad. O sea, queda abierta, sí. Tenemos los 14 que de ley los vamos a abrir, pero si hubiese alguna situación diferente, podemos hacer eso. Sí, representante, en eso no tenga la menor duda, lo vamos a realizar y incluso su solicitud también se va a sentar en el acta. Le agradezco bastante. Gracias. De favor, señor secretario, por el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se termina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de casillas y asignación de funciones. Sí, en este sentido también punto, también es lo mismo que con los anteriores, no hay materia para tal, se les entregó a grosso modo los proyectos, no tienen, digamos, ahorita, digamos, materia para ser comentados, por lo cual, señora secretaria, vamos a seguir con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. En este punto, que este informe sí no se les envió, digamos, al mismo, o sea, digamos, no tiene materia, no tiene sentido hasta el día de hoy, más sin embargo se va a elaborar un informe que se les va a mandar por aquello de que si se presentase el día de mañana alguna situación diferente. Lo vamos a desarrollar, lo vamos a tener, pero para el punto que estamos manejando para esta sesión no tiene materia o no hay materia para abordar ese punto. Por lo cual les solicito, señora secretaria, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Claro, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y situación de representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando procede el recuento de los votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de casillas. Al igual que el anterior punto, también no les enviamos ese punto. No por omisión, sino por falta de tiempo. Pero también lo van a tener presente igual para la sesión que viene,
dado que podría o no presentarse. Lo vamos a hacer para esta sesión y para el punto que estamos viendo. No hay materia para tener digamos, ese elemento. Señora secretaria, de favor siga con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales, señores. Gracias, señora secretaria, de concurrir con el artículo 152 del reglamento para organismos concentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, le solicito manifestarlo levantando la mano, además de la representante de Acción Nacional. Consejero número 4, ¿verdad? Muy bien. Entonces sería primero la intervención de la representante del Partido Acción Nacional y luego del consejero Héctor Uriel. Sí, muchas gracias. El asunto que voy a tratar va encaminado al apoyo que se observó que no fue suficiente para el personal del INE y del IEM el día de la jornada electoral. Bien, se comprobó nuevamente la falta de capacitación y apoyo del personal del IEM e INE, ya que fueron intimidados por la gente y grupos de apoyo del partido de Morena, que se detectaron en las casillas. En la casilla 237, básica 1, contigua 1, contigua 2, contigua 3 y contigua 4, ubicada en la Escuela Secundaria Federalizada Pescoma, se encontró un grupo de personas por parte de Morena que no se querían salir sin tener ningún tipo de nombramiento y querían permanecer en la casilla y estar presente en el conteo de votos. Con un comportamiento grosero. Esto se lo comenté a la licenciada Tania aquí en el consejo, porque fue lo que la información me la proporcionó mi representante general. Y de esta manera ella comentó que también se podía llamar a la fuerza pública si era necesario. Ya después, pasando algunos minutos, ella me comentó que ya estaba solucionado el problema. Sin embargo, pude platicar con mi representante general y ya me comentó directamente cómo estuvo el problema. Y si era un grupo del partido de Morena, entraron a la secundaria, estuvieron ahí, no se querían salir, no tenían nombramiento. Él los invitó a que salieran, sin embargo, estuvieron dando muchas excusas. Finalmente, él les indicó, mi representante, que se iba a llamar a la fuerza pública. Ya después de algún tiempo, porque eso sí fue un bastante tiempo, mientras empezaban a contar ya los votos, finalmente decidieron salirse, pero iban y venían al baño, se hacían guajes, y como ahí son varias casillas las que se instalaron, entonces yo sí quiero que quede bien claro aquí en acta, sobre todo en la participación. Si queremos unas elecciones limpias, todos vamos a participar de igual manera, tener los mismos elementos, ¿sí? Entonces, esto fue lo que pasó. Minutos después efectivamente salieron estas personas, ya estaba un policía a la entrada de la escuela y ya fue como fueron saliendo, pero pues sí, yo invito no nada más al partido de Morena, sino que a todos los partidos, que nos sepamos conducir apegados a lo que viene el código, ¿sí? No se trata de andar intimidando. Entonces, yo sí les pido esto.
No ahorita, sino cada elección creo que lo estoy pidiendo. Yo sé que todas las elecciones nunca son iguales, siempre cada elección es diferente. Y bueno, se concluye con una elección más en donde la compra de votos fue evidente. El día que la competencia de los partidos sea igual para todos, será un país democrático, libre y en paz, aplicando la certeza, legalidad e imparcialidad. La capacitación de los funcionarios de casilla no fue suficiente. No fue suficiente buena. Se observaron algunas fallas con los presidentes de casilla. Y se pide se les apoye más en las próximas elecciones y tener un buen funcionamiento de los funcionarios de casilla y del personal del IEM e INE, ya que muchas veces, como lo comenté, fueron superados. También yo tuve la oportunidad de, cuando fui a votar, de ir a checar una casilla de Atenco Centro, ubicada en Plaza del lado de la Presidencia Municipal, donde había mucho amontonamiento. Yo me acerqué al personal de IEM y les comenté, si esto más noche se puede poner mucho más feo, porque estaban al aire libre, no guardaban la sana distancia cuando estaban formados para ir a votar. Entonces pienso que, yo sé que ahora ya el IEM ya no nos capacita al personal que muchas veces está de apoyo, ahora es el INE directamente. Entonces yo sí pido que por parte de esta Junta hagan esa observación al INE, por parte del Partido Acción Nacional. No sé si algunas más representantes de partido o consejeros coincidan conmigo. Eso es lo que pido. Gracias. Parece que están solicitando también el uso de la voz. ¿Sí me mencionan quién es? Representante del PRI. Bueno, era primero Héctor Uriel y después así que la representante del Partido de Revolución Institucional. Bueno, el primer punto que quiero comentarles es que todos venimos por el mismo objetivo, que es cuidar y velar el proceso electoral. ¿Sí? El segundo punto es, se supone que la presidenta ese día hizo la mención de que íbamos a tener el Consejo una comisión, si es que así fuera el caso, para poder atender alguna situación. Desconozco, no tengo bases ni mucho menos, pero sí vi un video que se hizo viral, donde algún partido observó que se hizo un conteo a puerta cerrada, y lo cual, bueno, se supone que para eso estábamos nosotros, ¿no? Para poder acudir a ese tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, creo que ahí hizo caso omiso. Por el siguiente tengo dos dudas y dos preguntas a la vez. ¿Qué otro argumento se puede hacer o se puede llevar a cabo para que se puedan abrir las casillas? O sea, nos dijeron que después de las 20 se tendrían que abrir y se tendría que hacer en la parte de afuera. ¿Qué argumento tendré que hacer válido para que eso pueda suceder? Ahora, quedamos en acuerdo que son 14. Ajá. Y si en algún momento pudiera existir un argumento, ¿cuál sería ese argumento para que se puedan abrir las demás casillas, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuáles son los lineamientos o el proceso para que la selección pueda ser impugne? No hay ningún argumento, ningún lineamiento que puedan decir por esa situación puede ser impugne la selección. ¿Impugne? Ah, impugnado. Pues específicamente, ¿no? Que pueda no impugnar. De hecho, ahí está básicos el código electoral, la normativa electoral. Con respecto a lo que dices, ¿qué más necesitamos? Pues el artículo 263 o 73 nos menciona. Ahí en ese aspecto es muy claro.
372-373 está muy claro. En ese aspecto, la invito, consejero, a revisar el código. Y aquí, bueno, le voy a más una pequeña lectura. Se examinarán los paquetes electorales separados los que tengan muestras de alteración. Se abrirán los paquetes que aparezcan sin alteración siguiendo el orden numérico de las casillas y tomará nota de los resultados que consten en las actas finales de escrutinio contenidas en los expedientes. El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla cuando existan objeciones fundadas. Bueno, ya está. Digamos, las objeciones fundadas podrían ser no coinciden o sean ilegibles, el total de boletas extraídas de la zona no coincida con el número total de los ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla, el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar de la votación, y todos los votos que hayan sido depositados a favor de un mismo partido político o cualquier no es un pequeño extracto. En el sentido de, bueno, me parecía que otra, pues podría ser tal vez violencia generalizada, lo que pasó tal vez de la elección del 2003, que realmente la elección fue legal, en todos hubo votos, o por lo menos se instalaron, pues era una elección legal. Las condiciones que permearon esa elección, las previas y el día, hicieron o obligaron al Instituto Electoral mediante, digamos, un emplazamiento del Consejo del Tribunal Electoral a reponer esa elección. También podría ser que se comprobara o se manifestara, digamos, acciones de los actores o, digamos, de actores de los partidos políticos o extraños tratando de coaccionar el voto, tratando de alterar todo y que sean significativas. Si bien es cierto, manifiestan los representantes y yo no tengo por qué poner en entredicho que hubo compra de votos. También usted lo manifiesta, consejero, que también vio un video, ¿no? Donde se ve a puertas cerradas. Necesitamos elementos. Muchas veces las redes sociales son muy buenas, pero también muchas veces no te dan más que elementos, digamos que muchas veces no es posible comprobar, no es posible ver, o sea, para llegar a ser elementos necesitas dar certeza, pero también es cierto que nuestra normativa, digamos, la normativa que tenemos en nuestra institución les permite a los partidos que en su momento ellos documenten, más que nada ellos documenten si tienen pruebas para que en su momento ellos las externen, incluso si hubiese objeciones fundadas, tienen, por ejemplo, de la jornada electoral, tienen, por ejemplo, de la sesión que hicimos 4 días, ¿no? 3 días para que hagamos un término y dentro de ese periodo pueden meter sus inconformidades. O sea, la ley sí les da los argumentos, les da la facultad, la certeza de que en su momento, si se sienten vulnerados sus derechos, ellos pueden incluso impugnarlos, pueden presentar pruebas. El mismo ciudadano no se les coarta su derecho. Es cierto, la democracia en México todavía está en desarrollo, tiene muchas, tal vez, limitantes, pero también es cierto que ha avanzado y que tiene un andamiaje jurídico envidiable a nivel internacional. Tenemos muchas cosas malas, pero también hay que cantar y hay que decir que tenemos también muchas cosas buenas. Eso nos ha permitido desarrollarnos como sociedad democrática en estos últimos años. O sea, no es
no está desprovisto ni el ciudadano ni los actores políticos a defender su derecho, incluso aquellos que violan la ley, también, digamos, hay los elementos para digamos, limitar el daño que puede hacer. Siempre va a haber gente apasionada, gente que tal vez tenga o vaya con otros fines, que quiera alterar, que quiera, digamos, cambiar el rumbo, y tal vez también por eso nuestra democracia es muy cara. Es muy cara porque, digamos, yo lo digo a manera de a veces de broma y todo eso. Aquí el mexicano muchas veces dice que sí lo viola y el otro dice que no, y entonces por eso se elevan los costos, pero sí tiene certeza jurídica consejero. Creo que también va a hacer uso de la voz, Magali, la representante. Primero. Luego Acción Nacional, o primero No, primero ella. ¿Es primero Morena y luego Acción Nacional? No, la PRD. Perdón. Es PRD, es que aquí no alcanzo a ver bien, disculpe. Primero fue PRI, PRD y luego No, Morena y luego PRD al final. Bueno. Y luego ella y luego Morena y al último PAN. Bueno, en ese orden predatorio, o sea, en función de cómo fueron lanzando la manita. Sí, gracias. Coincidimos con la opinión que nos está dando la representante del PAN. Efectivamente, por ahí hubo anomalías que desafortunadamente no pudimos hasta este momento evidenciar. Sin embargo, nosotros como representantes del PRI sí hicimos una certificación en donde todavía por ahí en la sección 239 hubo irregularidad en cuanto a un vehículo que todavía estaba haciendo propaganda partidaria. Por otro lado, también solicito abrir algunos paquetes electorales debido a que por la falta de capacitación de las personas del INE en cuanto a los acuses de las listas nominales, por ahí se nos dieron algunos tantos que no pertenecen a nuestro partido. El día de ayer yo me trasladé a oficinas del INE precisamente para solicitar los números de cuentos de cada partido y relativamente me dieron una respuesta negativa al no tener ellos conocimiento de todos los tantos. Entonces por ahí sí quisiera que yo se asentara en esta acta que solicito por lo menos abrir el paquete correspondiente a la sección 236 contigua 2 para recuperar por ahí una lista nominal. Y por otro lado, como usted lo comentaba, necesitamos apegarnos a lo que es el código para la apertura de las 14 casillas. Sin embargo, a mí sí me gustaría dejar ahí asentado que si dentro de estas 14 casillas hubiera irregularidades o anomalías, sí solicitaría yo que se aperturaran todas las casillas. Es cuanto. Gracias, representante. Tiene el uso de la voz PRD. Sí, la representante propietaria de PRD. Gracias. Pues yo no vengo a atacar a ningún partido en específico, yo vengo a defender la democracia. Yo creo que por eso estamos todos aquí. Estoy consciente que tenemos varias cosas positivas, pero también tenemos varias cosas negativas, que nosotros también, hablo nosotros, en este caso yo les puedo hablar por el partido que vengo representando. Yo les puedo decir que tratamos de conducirnos por la manera más correcta, irnos por una sola línea, pero varios de nuestros compañeros no lo hicieron de la misma manera de otros partidos. Entonces, pues eso no es considerado democracia. Si hubo compra de votos, tenemos pruebas, levantamos incidencias. En la 238 se encuentra un vehículo con efectivo comprando votos. Yo creo que sí hay razones suficientes, como le comentaba al consejero, para poder abrir más casillas.
porque yo creo que todos observamos, a menos que yo me equivoque y mis compañeros no estén de acuerdo conmigo, pero todos observamos que hubo varias irregularidades. Tan solo mis representantes de casilla tenían su acreditación, no nos dejaron ingresar a las casillas hasta 2 horas después, 1 hora después, que tuvimos que volver a imprimir y nos pedían pruebas para demostrar que estaban acreditados. No pudieron ingresar mis representantes de casilla, les comento, hasta dentro de 1 hora, 2 horas después de que iniciaron las votaciones. Entonces, yo creo que pues debemos de comportarnos maduramente, le pido a todos mis compañeros, pero que sí defendamos la democracia, ¿no? Yo creo que dirían por ahí las cosas bien ganadas hacia adelante, ¿no? Pero cuando existen irregularidades yo creo que tenemos que aclararlas, a menos que mis compañeros estén en desacuerdo, pero yo creo que debería de quedar estipulado en el acta que sí deberíamos de tener consciente que podremos abrir más casillas, porque hay bastantes irregularidades, aunque aparentemente en actas no se vean revelar relevantes. La realidad es que sí existen irregularidades, entonces yo pido eso de favor. Gracias. ¿Tiene nuestra buena siguiente Rosalina? Sí, gracias, señor secretario. Efectivamente, también las personas que estuvieron dentro de nuestra comité de vigilancia del partido notaron justamente el asunto que se ha comentado acerca de la compra de votos y la coacción. Para el caso de lo que comenta la representante del PAN, sí le pido por favor que tenga los elementos o las evidencias que determinen que fue parte de la militancia de nuestro partido el que estuvo haciendo estas circunstancias en cuanto a la agresión que usted comenta. Así como lo comenta también la representante del PRD, en las casillas se pidieron las acreditaciones correspondientes y si no se tenían esas acreditaciones no podían estar presentes cerca de las casillas. En el caso de nuestro partido, todos presentaron esas acreditaciones y por ello estuvieron ahí. Desde este momento me deslindo de la circunstancia de que otro tipo de personas haya estado ahí haciéndose pasar, tal vez, por militantes de nuestro partido. Es cuanto. Gracias. El representante tiene el uso de la voz, creo que ya va ahorita, ¿verdad? Sí. Y después otra vez PRD. Sí, bueno, yo iba por otro tema, pero ahorita que comenta la representante de Morena, efectivamente, quien estuvo ahí y comentó todo fue mi hermano, que fue representante general por parte del PAN. E inclusive comentó cómo iban vestidos estas personas. Lo voy a preguntar más detalladamente para que ustedes también tengan conocimiento. A lo mejor anduvieran haciendo cosas y a veces los representantes son los últimos que se enteran. Y entonces, pues sí es necesario para no empañar la elección y que todo quede bien y claro. Quien gane, quien tenga que ganar, sabemos ganar y sabemos perder, sabemos hacer eso. Y nosotros como Acción Nacional y como una institución que somos también, y como hemos participado, no ahora, desde hace más de 40 años en este municipio, sabemos muy bien cómo se debe de conducir y no es atacar a nadie, simplemente sí se tiene que comentar para que esto no suceda en próximas elecciones, vuelvo a insistir, para que todos estemos a gusto, contentos y quien gane, qué bueno, su trabajo le costó, ¿verdad? Pero bueno, eso en cuanto a eso. Y lo otro, cuando estaba comentando aquí el consejero acerca de por qué se puede anular alguna elección, nada más brevemente apoyando a lo que dijo el presidente Porfirio. Efectivamente se anularon las elecciones en el año que vino todo el problema de los campesinos en Atenco. Yo en ese momento también estaba de representante del PAN. ¿Y qué fue lo que pasó? Efectivamente se robaron las casillas, se las llevaron ahí en la calle. Yo creo que muchos tienen conocimiento de cómo fue esa elección, o les habrán contado, porque son ustedes muy jóvenes. No estuvieron en ese momento. Pero efectivamente, ¿qué fue lo que pasó? Finalmente nosotros como partido metimos protesta, impugnamos y mandamos y fuimos a Toluca, donde ahí determinaron que las elecciones nuevamente
se iban a elecciones extraordinarias, pero fue por todo el material que Acción Nacional en ese momento metió, se comprobó que inclusive tuvimos que terminar sesionando en Toluca, en el IEM. Allá nos llevaron para que termináramos porque las condiciones no se daban aquí en Atenco Centro, donde estaba en ese momento el consejo, y fue así como terminamos allá. El tribunal finalmente, después de 3 meses, determinó que las elecciones se nulificaban en Atenco y nos íbamos a elecciones extraordinarias. Únicamente fue Acción Nacional quien metió todo y argumentó toda la documentación para poder llevar a cabo esa nulidad de la elección e irnos a elecciones extraordinarias. Pero tiene uno que efectivamente meter todo, comprobar todo, y sobre todo las actas de nuestros representantes también, donde describieron detalladamente qué fue lo que pasó. Entonces es por eso, ya lo hicimos, ya pasó en este municipio, y es así como se puede también unificar una elección, nada más apoyando lo que dijo el secretario. Gracias. Sí, muchas gracias. Tiene el uso de la voz la representante de PRD, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues yo lo vuelvo a reiterar. No sé si quedó bastante claro, pero se los vuelvo a repetir. Existen pruebas de nuestras acreditaciones, están como tal, y fue bastante claro en ese sentido. No nos dejaron entrar, no era que no tuviéramos acreditaciones y se presentaron a las casillas y nada más de estar por estar, porque estamos conscientes de que si tú no tienes una acreditación no te dejan presentarte en una casilla. Entonces, en ese sentido somos bastante claros. Vuelvo a reiterar, teníamos las acreditaciones, no nos dejaban ingresar a las casillas, bueno, a nuestros representantes, y vuelvo a ser tácita en ese sentido. No venimos a atacar a ningún partido ni a ninguno de nuestros compañeros, simplemente venimos a defender la democracia. Y yo creo que cuando alguien pierde, debemos saber perder con dignidad, totalmente de acuerdo, pero cuando las cosas son legales. ¿Me explico? Cuando las cosas existen muchas irregularidades, ahí es donde está el punto, simplemente es aclararlo. Entonces, yo creo que si las cosas son reales, son legales, no hay ningún problema en que podamos abrir otras casillas, estamos de acuerdo, porque todos estamos actuando de manera legal, ¿cierto? Entonces yo creo que no debería de existir ningún problema, que si existe el día de mañana, en físico, alguna otra cosa que veamos irregular, no va a haber ningún problema ni nadie tendríamos que ponernos en desacuerdo porque se van las demás casillas y volvamos a contar de nuevo, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos interesa la democracia y nos interesa saber que, o ganamos o perdimos, pero con legalidad. Eso es lo que yo opino. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, representante. Parece que va nuestro consejero Luis Enrique, creo que sí, ¿verdad? Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Únicamente nada más yo quiero tocar 2 puntos. Uno de ellos es justamente lo que decía la representante del Partido Acción Nacional. Justamente lo platicaba yo con mi suplente, de que desafortunadamente la capacitación por medio de lo de la pandemia y demás, pues obviamente ocurrieron como algunos incidentes. Y también lo que hemos tenido entendido es de que al parecer ahorita el INE absorbió muchas de las responsabilidades que tenía el IAN. Entonces, ese es un gran detalle, porque incluso el día de las elecciones también nos consta de que a la presidenta llegaban y les mencionaban estas irregularidades. Y lo que ella decía es de que desafortunadamente pues aquí no podemos hacer nada porque eso ya lo absorbió directamente el INE. Entonces estaría de alguna manera importante que también se nos hiciera como saber estas pues, prioridades que nosotros pudiéramos tener al momento de estar aquí dentro del Consejo, que justamente va ligado a lo que también quiero comentarle a la representante del PRD. ¿Por qué? Porque el día de la jornada electoral, su suplente, la señorita Carla Montserrat Aguirre Molina, pues sí se dirigió de una manera pues, un poco grosera en cuanto a mi persona. Y sí, para mí fue molesto y yo pues lo quería externar justamente en la Junta de Trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros como consejeros
Se nos pide cuando realizamos el examen y todo lo que tiene que ser el procedimiento que no estamos afiliados a ningún partido político. Somos ciudadanos como ustedes y también tenemos nosotros actividades. Dejamos trabajo, dejamos muchas cosas por estar acá. Esa idea de la jornada electoral, a lo mejor ya se quería ir, a lo mejor ya tenía sueño, qué sé yo. Pero me dijo, oye, ¿por qué no se apuran? No están haciendo nada. Dirigiéndose a los consejeros. Yo la reporté con la presidenta habló con ella, pero creo que es comunicación también por parte de ustedes y como propietarios no están, es importante que les digan a sus suplentes cómo está la jornada de trabajo. A nosotros se nos avisó que era prácticamente toda la noche. Ahorita usted se está dirigiendo de una manera pues correcta, ecuánime y la estoy escuchando. Sin embargo, sí estaría padre que a la señorita Carla Monserrat Aguirre Molina, cuando se le dé una función, de alguna manera esté enterada. Porque efectivamente yo entiendo, estábamos ya cansados, nosotros ya nos queríamos ir, pero son las reglas que nosotros tenemos como institución, ¿no? Y también lo que decía, ¿qué hacemos los consejeros? Para su información, de alguna manera nosotros como consejeros hicimos actividades que no nos correspondían, como sellado, foliado, bajar muchas cosas. Entonces también estaría padre que estarían enterados sus representantes, o sus suplentes, mejor dicho. Y también apoyo que si tienen argumentos, elementos y evidencias, pues lo hagan de una manera correcta y también en base a la ley del Código Electoral. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, consejeros. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Representante de PRD. Por último, y para finalizar, y me pongo de pie, porque pues mereces una disculpa de parte de mi equipo, del partido que represento, y en mi nombre y en nombre de Carla te doy una disculpa de antemano, de verdad. Yo creo que en ocasiones el estrés nos vuelve un poco explosivos. Igual entiendo tu postura y de antemano, de verdad, de todo corazón, te pido una disculpa en nombre de mi compañera también, y pues espero la aceptes, ¿no? Y una disculpa a todos los demás también por aquel incidente. De verdad, mil disculpas. Sí, gracias, representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Representante Magali, ¿verdad? Sí, nada más reforzando las palabras de mi compañera aquí representante del PRD, considero que en los lineamientos que nos marca el Código Electoral, estamos de acuerdo en que son las 14 casillas que vamos a realizar. Sin embargo, si encontramos por ahí anomalías, apegarnos precisamente a derecho y revisar todas las casillas. ¿Es cuánto? Sí, en ese aspecto les menciono, nos vamos a pegar a lo que es el código. Yo no tengo ningún inconveniente en eso, pero siempre apegándonos al código electoral. En un momento dado, si hubiese, me decían por ahí que hubo focos, digamos, de que cumpla votos, pues hay juicios, tienen los derechos, esa facultad, incluso el ciudadano, para meter juicios que en su momento los tribunales, el tribunal dirá si procede o no procede. O sea, vuelvo al principio que les decía, no están desamparados, no están coartados su derecho, que hay canales institucionales, sí los hay, que necesitamos apegarnos al código, nos vamos a pegar al código. ¿Por qué? Porque si no nos apegamos al código, estamos violando leyes y estamos siendo sujetos de sanciones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo fuera de nuestros límites. Vamos a hacer lo que nos corresponde, nos vamos a pegar al código, tanto los servidores como ustedes también, porque ustedes representantes del partido, porque también ustedes son parte de esta democracia. Entonces nos vamos a pegar a la normativa que nos rige, y creo que finalmente lo que merece nuestra ciudadanía es tener una elección clara, es tener una elección apegada al derecho. Y antiguamente decíamos, lo que merece es una fiesta democrática. Nosotros estamos haciendo esto, ¿para qué? Para que finalmente quien gane, que sea quien gobierne, y quien pierda, bueno, en un momento dado, pues digamos, tenga la oportunidad en un proceso
siguiente de tenerlos, así que tener la misma oportunidad, y también si pierde que lo acepte. Esa es la democracia. En un juego democrático ganas o pierdas en ese momento. Entonces, yo creo que con eso concluimos, señora secretaria, por favor, pues continúe con el siguiente punto de orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente y el último punto del día corresponde a la clausura de la sesión. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente segunda sesión extraordinaria, segunda sesión extraordinaria de este Consejo Municipal de Atenco, siendo las 14 horas con 13 minutos del día 8 de mayo de 2021. Agradezco a todos ustedes la asistencia a esta sesión de consejo. Gracias.